Vamos a dar inicio entonces al tema del día de hoy y como ya pudieron ver, lleva el título de Que nadie tome tu corona. Es un tema bastante interesante y siempre les recomiendo que tomen nota de los textos que vamos a leer para que después ustedes en su casa puedan estudiarlo un poquito más a profundidad, pues a veces por el tiempo no podemos entrar bien en cada historia que a veces de donde sacamos los temas, pero es muy importante llegar al trasfondo de todo. Y bueno, para empezar, quiero que leamos Jeremías. Pero antes de empezar, quiero dejarles saber que la versión de Biblia que vamos a utilizar el día de hoy es la Biblia de las Américas. Y les decía que íbamos a empezar leyendo Jeremías 29:11. Y dice así: Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Es un tema bastante conocido, creo yo, por muchos de ustedes y un tema bastante profundo y con una promesa espectacular. En pocas palabras, las promesas del Señor ahí están muy lindas hacia cada uno de nosotros. Porque si estudiamos la primera partecita que dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. E indiscutiblemente los planes que el Señor va a tener para nosotros siempre van a ser de bien. Siempre, aunque a veces por situaciones de la vida pensemos que no, que el Señor se ha olvidado de nosotros, que para nosotros no está esa promesa, que esa promesa quizá fue para unos o para otros por X o Y razón. Pero déjenme decirles que la palabra de Dios no se escribió para un grupo específico de personas, para una raza específica o para un color o para una clase social. La palabra del Señor está escrita para todo aquel que quiera recibir las promesas que están ahí. Y nosotros podemos ver libros que han sido bestseller, que han sido quizás a nivel mundial y una cantidad de millones de ventas de libros y libros espectaculares. Pero cada libro de esos, por más famoso que haya sido, pasa a segundo plano porque siempre viene otro que le gana y otro que le gana. Entonces se van dejando por un lado y ya son libros pues menos leídos. Eso es algo que no sucede con la palabra de Dios. La Biblia es uno de los libros que ha venido de generación en generación en generación y es la misma palabra. Por eso es que las promesas que están escritas acá son para cada día de nuestras vidas. No podemos decir esas promesas fueron para hace 1000 años atrás o son para 1000 años adelante o son para mañana, fueron para ayer. No, lo lindo de la palabra del Señor es que leemos el texto hoy y la promesa está. Lo leemos mañana y la promesa está y así sucesivamente. No hay una promesa que pueda expirar en la palabra del Señor. Son palabras que se renuevan todos los días, como ese maná del cielo que el Señor mandaba a su pueblo en el desierto. Cada día mandaba un maná nuevo, no les mandaba cantidad para que pudieran guardarlo, para que pudieran recordar que cada día eran nuevas sus misericordias. Así es la palabra del Señor en nuestras vidas. Es un maná de bendiciones y de promesas para cada uno de nosotros. Y después dice planes de bienestar y no de calamidad. Pues ahí no hay mucho que explicar porque las palabras lo dicen todo. Planes de bienestar y no de calamidad. Son los planes que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y después dice para daros un futuro y una esperanza. El futuro está en la promesa y la esperanza está en la promesa. O sea, si hoy no vemos cumplida esa promesa, si hoy no vemos eso que le estamos pidiendo al Señor, siempre y cuando sea beneficioso para nosotros y Él piense que nos va a ser
de bienestar, Él nos lo va a conceder, sino Él va a buscar la forma de hacernos entender el por qué no nos lo dio. Por eso es que hay que estar atentos a las palabras del Señor, hay que estar atentos a lo que Él quiere decirnos cada día para que podamos entender ese misterio tan maravilloso, porque no nos lo va a dar todo. Es decir, si el Señor nos diera todo, equivaldría a que tenemos un niño pequeño y le diéramos absolutamente todo. Porque si un día llega y nos pide un cuchillo, no se lo vamos a dar, aunque Él lo quiera para jugar, porque sabemos que ese cuchillo le va a hacer daño. Sin embargo, si va y nos pide un juguete que nosotros sepamos que Él se va a divertir y que lo va a entretener un rato, pues está a gusto de darles a los niños. Exactamente así nos trata el Señor. No nos va a dar nada que vaya a ser en perjuicio para nuestras vidas. Y la esperanza pues es algo que no debemos de perder. La esperanza es igual a fe. La esperanza y fe van de la mano, porque sin esperanza no tendríamos fe y sin fe no tendríamos esperanza. Entonces, siguiendo ya para entrar de lleno en el tema, quiero que leamos Éxodo versículo 3, capítulos 7 y 9. Y dice: el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, a un lugar una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los heteos y de los jebuseos. Ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los judíos los oprimen. Esta es algo maravilloso, que yo sé que muchos hemos escuchado la historia de Moisés, que fue salvado de las aguas cuando su madre lo llevó para que no lo mataran. Y bueno, lo rescató la hija de Faraón. Esa es una historia muy linda que les insto a que la lean si todavía no la conocen bien del todo, aunque creo que sí, porque cuando éramos pequeños yo me acuerdo que en la escuela a mí me contaron como cuento esa historia. Pues el Señor había preparado a Moisés desde niño para rescatar a su pueblo, porque Él sabía lo que iba a venir. Y bueno, llegó el momento de rescatar al pueblo, como dice aquí, llegó el clamor hasta el Señor del sufrimiento que estaban pasando y se ejecutó el plan para salvarlos de ahí. Y dice la palabra que Faraón no quería dejarlos ir. Entonces el Señor mandaba plagas. Y el faraón, al ver las plagas, pues seguro se angustiaba y decía: ok, los voy a dejar ir. Entonces el Señor quitaba la plaga, pero al ver que la plaga la quitaba, volvía a decir que no, hasta que después de varias plagas el faraón los dejó ir. Pero al dejarlos ir se arrepintió y fue detrás de ellos con su ejército. Ahí es donde llegan a la orilla del Mar Rojo y el Señor hace el milagro a través de Moisés de partir el mar para que su pueblo pueda pasar. Todo eso, esa historia y eso que sucedió ahí, el Señor lo hizo para salvarlos, como leímos, de la opresión, porque Él se conmovió de ver la forma en que estaban tratando a su pueblo, la forma en que estaban sufriendo. Seguramente oraban, les suplicaba que lo sacaran de ahí, y en fin. Y les prometió llevarlos a la tierra que emanaba leche y miel, una tierra que para nada era parecido a donde estaban de esclavos. Solo que para llegar ahí tenía que pasar un desierto. Había que atravesar el desierto para llegar a Canaán, que era la tierra prometida. Y durante ese tiempo del desierto, pues seguramente no fue fácil, porque me imagino que era una gran cantidad de gente donde había que hacer todo el movimiento de esa gente, agua. Ya se pueden ustedes imaginar, han de haber pasado
bastantes situaciones difíciles. Entonces la gente empezó a protestar, que por qué los habían sacado de Egipto, que por qué si ellos estaban mejor allá, a protestar y a desear la esclavitud sin ver hacia adelante, sin ver con el primer texto que leímos, sin saber que el Señor tiene planes para nosotros, de bien y no de mal, para que tengamos un futuro y una esperanza. Era atravesar el desierto, confiados de que esa promesa estaba para agarrar en esperanza y en fe esa promesa que el Señor les había hecho. Pero no fue así. Y después leamos ahora Números 32:13. Y dice, y se encendió, escuchen esto que es bastante, aquí empieza ya el tema a agarrar un poquito de color. Y dice, y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los hizo vagar en el desierto por 40 años, hasta que fue acabada toda la generación de los que habían hecho mal ante los ojos de Dios. ¿Se dan cuenta el cambio que hay en el primer capítulo que leímos a este? En el primero, el Señor les hizo promesas, los sacó, les prometió tierra que les iba a producir leche y miel y todo lo mejor, y la promesa era grande y era una promesa viva, era una promesa que iba a suceder. Vieron el milagro de abrirse el mar para que ellos pudieran pasar y Faraón no los alcanzara, y aún así empezaron a protestar. Entonces la palabra dice que se encendió la ira del Señor y los hizo vagar en el desierto por 40 años, y toda esa generación, esa nunca llegó a la tierra prometida, porque fue tanta los reclamos que hacían que el Señor se enojó y ya no les permitió, aunque había la promesa, por el comportamiento de ellos, el Señor retiró esa promesa. Pero antes no vayan a tergiversar las cosas y decir, el Señor entonces si me hace una promesa hoy me la puede quitar mañana. No, el Señor no te va a quitar una promesa que te haya hecho, pero tú debes de ser fiel, buscarlo a Él siempre, no quitar tu mirada del blanco, hacia dónde vas, qué es lo que quieres. Yo sé que podemos fallar, claro que sí, pero nunca dudemos que esas promesas que están acá, el Señor las va a cumplir. Nunca deseemos regresar de donde nos sacó, de la esclavitud donde estábamos, porque aparentemente ahí tenían comida, tenían seguro un techo, no pasaban frío, no pasaban calor, no sé, pero eran esclavos. Eso es exactamente lo que pasa con nuestras vidas. El Señor nos saca de una esclavitud que nosotros creemos que es lo mejor, que tenemos todo, que tenemos, somos felices, que tenemos, pero al final del día nuestra alma no está feliz a esa situación, porque sabemos que ese camino no es el camino que el Señor quiere para nuestras vidas. Miren lo que pasó con el pueblo que sacaron de Egipto. El Señor retiró su promesa. Entonces no hagamos que el Señor retire las promesas que ha hecho a nuestras vidas por estar deseando regresar de donde nos sacó, por estar añorando todo aquello que lo debemos de tener por basura, porque nada de lo que teníamos allá puede ser más valioso que las promesas que el Señor nos está haciendo ahora. De ahí viene después las quejas y por qué yo, y por qué aquí, porque hemos vivido quejándonos, exigiéndole al Señor que por qué no nos da, que queremos esto, que queremos aquello, y renegar cuando el Señor no quiere eso. El Señor no quiere. Busquemos al Señor, pidámosle al Señor, pero acuérdense que debemos de pedir. Dice la Biblia que no recibimos porque pedimos mal, por eso no recibimos. Escudriñemos la palabra, porque yo puedo venir aquí a decirles cualquier cosa, pero al final del día, donde está todas las respuestas acá, yo les estoy hablando de una mínima parte de lo que el Señor ha puesto en mi corazón para que yo venga a hablar hoy, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros buscar al Señor como Él quiere que lo buscamos, para que esas promesas no fallen, para que esas promesas sigan ahí como Él nos las ha prometido. Ahora vamos a leer Números 14:23 y dice:
no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. Son cosas bien impactantes. Cómo por fallarle al Señor, el pueblo logró que el Señor se enojara y dijera, bueno, ahora ya no les doy nada, denme para acá esa promesa, y se las quitó. Porque dice la palabra que cuando llegaron cerca de donde estaba la tierra prometida, entonces lo que hizo Moisés fue que tomó un líder de cada tribu, que eran 12, y los mandó de espías a ver cómo era la tierra a donde ellos tenían que conquistar, porque tenían que conquistarla. Entonces llegaron ahí y empezaron a espiar. Cuando regresaron, vinieron a contarle al pueblo lo que habían visto. Y dice que lo que ellos habían visto, la gente era gigante, la producción de la tierra no era normal, era súper grande, literal, seguramente brotaba leche y miel y todo era grande, todo era en abundancia. Y esa tierra era la que el Señor les había prometido. Pero cuando regresan los 12 a la tribu, al campamento, para decirles lo que habían visto, 10 de ellos empezaron a decir que no, que eso iba a ser imposible porque eran gigantes, que ellos no iban a poder llegar ahí, que ellos no iban a poder ganarle. Empezaron a dudar quién les había dado la promesa. El que les dio la promesa la iba a cumplir. Esas promesas que a veces para nosotros puede ser imposible. Podemos decir, no podemos hacer tal cosa porque no vamos a poder. Y es así, a veces vemos un panorama negro adelante de nosotros y decimos, ¿de dónde va a salir la respuesta? Y el Señor encuentra la forma de darnos la respuesta. No hay forma que el Señor no cumpla una promesa. Lo único que tenemos que hacer es no dudar. Y dice la palabra que cuando ellos regresaron, únicamente Josué y Caleb fueron los que llegaron así a decirles que era eso, pero había la esperanza. Ellos seguían confiando en la promesa del Señor. A pesar de que vieron todo eso, no dudaron de la promesa del Señor. No dudaron del que iba con ellos, era mucho más poderoso. Dice que los racimos de uvas que habían ahí, se necesitaban 2 hombres para poder cargarlos. Imagínense ustedes el tamaño de esas uvas. Y precisamente por eso, y dice que cuando ellos regresan, las mujeres empezaron a llorar desesperadas, todo por lo que decían los 10 hombres, y los hombres a protestar, y entonces empezaron otra vez a pelear contra el Señor, a pelear contra Moisés, y nunca vieron la tierra prometida. El Señor les dijo, no van a entrar, únicamente entraron los hijos de esas personas, que seguramente eran niños cuando entonces empezó todo, pues vagaron 40 años en el desierto. Y entró José y Caleb, que fueron los que nunca dudaron de la promesa del Señor. A ellos el Señor les permitió llegar a la tierra prometida. Y ahora vamos a leer rapidito otra historia rápida que está en 1 Samuel capítulo 9, versículo 15 al 19, y dice, ahora bien, un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había revelado esto a Samuel. Mañana, como a esta hora, te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel. Y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. Y cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, he aquí el hombre de quien te hablé. Este gobernará mi pueblo. Esa fue otra promesa grandísima que el Señor le había hecho a Saúl. Saúl era el escogido para librar también al pueblo del Señor, porque el Señor había escuchado el clamor. Solo que en esta ocasión no fue el pueblo el que falló, fue Saúl, fue el escogido. En el primer ejemplo no fue Moisés el que falló, fue el pueblo. Aquí es al contrario, fue Saúl, porque dice que Saúl era un hombre soberbio, era un hombre orgulloso, que seguramente como el Señor le dio toda esos títulos, por decirlo así, se llenó de orgullo, de soberbia, y llegó hasta consultar a una pitonisa, dice la palabra del Señor, y el Señor lo desechó de tal forma que Saúl se terminó quitando la vida, porque él ya la vida de Saúl estaba completamente destruida, porque el Señor
retiró de él todas las promesas que le había hecho, por soberbio, por arrogante, por orgulloso y quién sabe qué más cosas. Y dejó de confiar en el Señor y puso su confianza en otra cosa que jamás debió haber hecho, porque nuestra confianza debe de estar puesta únicamente en el Señor, porque la palabra dice que el Señor es celoso de sus hijos. Entonces debemos de estar confiados que lo que Él prometió lo va a cumplir. La promesa que Él ha hecho, Él la va a cumplir, como lo dice aquí. Lo único que nos pide es fidelidad y fe, porque sin fe es imposible que agrademos al Señor. Sin fe no lo vamos a poder agradar. Y si se dan cuenta, aquí les decía, fue otro ejemplo bastante fuerte. Y entonces el capítulo que sigue, que vamos a leer, es 1 Samuel 13, capítulo 13, versículo 13 al 14. Y dice: y Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. ¿Se dan cuenta? Tan maravilloso. El hombre que el Señor había escogido le quitó a Saúl todas esas promesas por la soberbia, el orgullo y todo lo que ya hablamos, y escogió a un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué tenía el corazón de David, que es tan mentado, y que el Señor pudo decir que era conforme a su corazón? Lo más grande que tenía David era humildad. Reconocer sus errores delante del Señor y humillarse con todo lo que podía para pedir perdón. No le importaba que lo vieran, no le importaba que lo escucharan. Él necesitaba pedirle perdón al Señor, porque David falló. Todos fallamos, pero hay una cosa que se llama humildad, que es que debemos de llegar al Señor y decirle: Señor, perdóname. Y el Señor está presto a perdonarnos. El Señor no está ahí para castigarnos ni para señalarnos como lo hacemos nosotros. Es impresionante cómo le quita la promesa a uno por su mala actitud y se la da a un hombre humilde, porque dice que David lo ungieron como rey cuando era pastorcito. También les insto a que lean la historia de David, que es muy linda. Y después de que lo ungen, a que llega a ser rey, pasó mucho tiempo, y jamás dijo él: pues que ahora yo soy rey, yo voy a ser rey, entonces aquí las cosas se van a hacer como yo diga. O también pudo decir: ay no, pues como el Señor me dice que yo voy a ser rey si está Saúl de rey, eso no puede ser. Y nunca dudó, y aguantó todo lo que tuvo que pasar durante que lo ungieron hasta que llegó a ser rey. No fue fácil para él, pero logró llegar hasta donde el Señor quería, porque creyó en las promesas del Señor. Es importante que nosotros nunca dejemos de creer en las promesas del Señor y poner nuestra mirada en Él. No importa que hoy estemos en un desierto, porque desiertos vamos a pasar. Eso viene para todos. No es porque unos tienen más que otros, porque el Señor ama a unos más que a otros. No, el Señor nos ama a todos por igual. Aquí la historia más linda de todo esto que hemos leído va a ser nuestra propia historia. ¿Qué historia vamos a escribir nosotros? ¿Qué historia vamos a dejar? ¿Qué historia vamos a predicar? ¿Cómo vamos a hablar del Señor en la calle? ¿Cuál va a ser nuestro testimonio? ¿Cuál va a ser nuestra historia de los desiertos que hemos pasado y donde el Señor ha abierto literal a veces el mar en sentido figurado para que nosotros podamos pasar? Hay testimonios de personas
que literal, el Señor, cuando lo cuentan, uno no lo cree, que el Señor prácticamente ha abierto mares para que puedan pasar. No duden de la promesa del Señor, no importa lo que hoy estén pasando. Puede ser que sea algo sumamente difícil, que sea un desierto donde no sientan agua, donde el calor sea abrasador, pero la promesa del Señor no se va a quitar de ustedes. Ese maná va a caer todo el día, todos los días, para que ustedes no perezcan en lo que llegan a esa promesa, en lo que llegan a cumplir los planes que el Señor tiene para nosotros, planes de bienestar y no de calamidad. Ahora, para terminar, quiero terminar con un texto también muy impactante como todo lo del Señor, y está en Apocalipsis 3:11 y dice: vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Que no nos pase lo que le pasó a Saúl, que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Egipto, que nadie tome nuestra corona, que el Señor no venga y diga, esto lo tenía para ti, pero lo voy a quitar porque te has dado la tarea de estar maldiciendo, renegando el por qué dejé, por qué me vine, mejor me voy a regresar, que no nos pase la mujer de Lot, que por volver a ver lo que había dejado en Sodoma y Gomorra se convirtió en estatua de sal. No nos convirtamos en estatua de sal, conservemos esa corona. La promesa que el Señor nos está haciendo es una corona sobre nuestra cabeza, que el Señor no nos la quite y se la dé a alguien más, porque así como vimos los ejemplos de aquí, eso puede suceder. Entonces recuérdense el primer texto que leímos, que fue Jeremías 29:11, y dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Ahora leamos el último: vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Estos dos textos fueron exactamente el punto, el centro del mensaje del día de hoy. Espero que haya llegado a sus corazones y que el Señor haya dado respuestas si alguno de ustedes haya tenido alguna duda. Confíen en el Señor, no importa lo que hoy estén pasando. Confíen ciegamente en el Señor y enfóquense hacia adelante. No estén viendo lo que atrás quedó, porque todo eso es calamidad, para que nadie tome tu corona. Gracias por habernos acompañado. Te agradecería que le des un me gusta, que lo compartas con tus seres amados o tus amigos. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal, que puedas suscribirte.